Tú me dices cuando estén. Te lo rompió el tiro. Nosotros no lo escuchamos. Anoche se abrió la puerta de él, anoche se abrió la puerta de él y a mi corazón se vino la paz, a mi corazón se vino la paz. La cosa es que yo hoy puedo creer, la cosa es que yo hoy puedo creer que Jesús te salva y sigue siendo el rey. Ahora sí que sí, bienvenidos una vez más a su programa favorito, el de todos los miércoles entre cuatro paredes. Es un gusto poder compartir con ustedes. ¿Cómo estás, Enrique? Bienvenido otra vez a Entre Cuatro Mentiroso. Paredes. ¿O sí? ¿Está mala idea? ¿Sí? Hola, hola. Qué gusto saludarles a todos ustedes. Un día miércoles 21 de octubre. Felices de estar acá. Somos la JUSE de Osorno con el programa Entre Cuatro Paredes. La idea es compartir un tiempo de conversación, de relajarnos un poco y también poder meditar la palabra del Señor y en los temas que seguramente nos llevan hacia allá. Así que hola Josías, te saludo. Ahora sí que sí, sí, una entrada más compleja hoy. Les contamos a todos los que nos están viendo que estamos probando un programita que se llama VMix, así que por eso las caras de repente nerviosas, porque no sabemos si cuándo comenzamos realmente y si es que vamos a tener alguna falla por ahí. Así que para que estén atentos igual y sepan a qué se debe ese nerviosismo. Yo creo que también tiene que ver Claro. mucho con el invitado quizás y el tema del que vamos a conversar hoy día. Es un tema difícil de abordarlo, pero yo creo que a la luz de la palabra podemos hallar eh, seguramente respuestas más eh, que nos dejen tranquilos, básicamente, que la iglesia pueda tomar conciencia, actuar con conciencia, pero con libre conciencia digo, pero que pueda estar tranquilo con lo que hace, ¿cierto? Eh, Saludamos también a todos los hermanos que se van a ir conectando, los jóvenes de cada JUSE a nivel nacional que están participando y también de los amigos que puedan conectarse a esta transmisión. Nuestro deseo es también traer a sus hogares un momento agradable de conversación y que también, como ya lo hemos dicho otras veces junto con Josía, también conocernos entre nosotros. Nosotros no es que seamos gran cosa y que nos conozcan a nosotros, pero deseamos también que la iglesia pueda estar cerca todavía a pesar de este tiempo de pandemia y de cuarentena, menos acá en la ciudad de Osorno. claro que sí. ¿Cómo, cómo te ha ido? ¿Cómo estuvo la semana? ¿Has sabido algo Oh, que ha bueno, yo pasado? igual en mi caso es bien particular. Yo el día martes pasado fui a trabajar de vuelta a la oficina y una colega de trabajo el día miércoles nos avisa que dio positivo COVID. Oh, así que nos vinimos con cuarentena obligada a nuestras casas Mm, y el día de ayer me hicieron el PCR y salí negativo. Hoy día me avisaron. qué bien. Extraoficialmente sí me avisaron. Así que no, relajados porque estuve encerrado, aislado para no contagiar a mi esposa que está embarazada, a mi hijita. Ha sido difícil, pero ya gracias a Dios hoy día me reciben de nuevo en el dormitorio. Qué bien, qué bien, qué bueno, qué alegría entonces que se haya descartado eso y ¿cuántos Sí, exámenes ya te has hecho durante todo este periodo? van tres, van tres. 3 exámenes. Sí, es Mira, complicado porque no sé si tú te has hecho el examen, no, voy José, ¿no? invicto. Mira que bueno. No, yo tres veces y la segunda vez me hicieron aparte el que se hace por la boca, que Mm, te tocan acá como la campanita, no sé, una cuerda mm. vocal. Ahí la tocan, es muy incómodo. No todas las veces que me lo han hecho por la nariz, porque todas las veces me han hecho por la nariz, la segunda Ujú. vez añadieron también el examen vía bucal. Pero ahora que vinieron Extrañísimo. acá a la casa a hacerlo, sí, sabes que yo creo que lo hizo muy fuerte, me hizo doler. La enfermera que vino me metió, oh, me hizo doler, nunca me había hecho doler tanto. Pensé que me iba a salir el ojo. Recomendación Sí, entonces, quedarse en la casa, usar mascarilla, mantener la sí. distancia social.
Es mejor que no le hagan el examen. Claro, sí, estaba pensando en los futbolistas porque me parece que por cada partido que juegan tienen que hacerse el examen. Me imagino el día anterior, ¿no? Claro, ahora que volvió la Sí, para que Champions lo tengan recordé resultados. porque tienen que viajar a otros países inclusive a jugar los partidos de Champions y ahí haciéndose el examen. No le ha ido muy bien a los chilenos en la Champions, lamentablemente, pero Hoy día jugó ¿quién? hoy Alexia, día jugó ¿no? el Inter de Alexis y Arturo Vidal, pero Alexis solo jugó un tiempo, los primeros Ya, 45 minutos y lo cambiaron en el complemento por Lautaro Martínez. el argentino. Sí, partido. Oye, yo estaba pensando una cosa, como dato nomás curioso, que Ujú. una colega nos comentó que como hacen el PCR, por ejemplo, lo toman y reúnen, no sé si de una muestra a 10, como entre 10 personas, su examen, lo reúnen y lo hacen pasar todo eso por el escáner, no sé qué, no sé cómo lo harán. Y si sale negativo todo eso, esos 10 están a salvo. Y si pasan otro grupo de 10 por ejemplo, y encuentran ahí negativo, ahí hacen el análisis uno por uno. No sé si sean 10, a lo mejor son 20. Porque Mm, imagínate todos los casos que hacen examen. eh, Se demoraría mucho. Entonces hacen como por grupos. Y de ahí si se encuentran uno negativo, ahí hacen uno por uno para identificar claro, cuál es el infectado. qué Oh, bien. cierro paréntesis El de COVID. dato, el dato Sí. curioso de Oye, la jornada. oye, hermano, esta semana, tremenda semana. Tenemos plebiscito. Yo no puedo ir a votar, no puedo ir a votar, po, Quedaste porque mi claro, cuarentena, la cuarentena. oficialmente mi cuarentena termina el 26. Mm, Entonces, aunque me hayan hecho el examen y haya salido negativo, de todas formas, no puedo salir. Así que no voy a poder ir a votar. Bueno, no importa. Tú tienes que ser vocal de mesa. correcto, tengo que ser vocal de mesa. Esta es la tercera vez que me invitan. No, la tercera vez Sales que premiado. sí, que soy premiado para ser vocal de mesa. Y yo no soy tan mayor. Debo ser eh, un jovenzuelo todavía. Pero Claro. ya he tenido que ir, esta es mi tercera vez. Yo estaba en el liceo cuando fui por primera vez, sino que me haya echado ningún ramo. Cumplí los 18 años, al mes siguiente había elecciones municipales. Me calzaron ahí saliendo Ya. entrando a la Oh, mayoría de qué edad. mal. Pero es interesante participar. No sé en estas condiciones, porque la mascarilla, la distancia social, no sé cómo se va a dar todo eso. Ojalá la gente vaya a votar para tener algo que hacer, porque en las últimas elecciones presidenciales bastante escaso el público que llegaba a votar. Así que Sí, ha sido recomendación, complejo eso. Sí. Vaya tardecita, ¿o no? sí, ¿Tú tengo te que ir. tocó ver? Sí. Dale, no. ¿Me ¿No te tocó tocó ver? ver las caras de esas personas que obligan a quedarse cuando todavía no se conforma la mesa? No, no me ha tocado No, todavía en los dos eventos anteriores. ya, Pero lo interesante, o sea, lo bueno es que ahora pagan al menos. Pagan la jornada, la jornada de ser vocal de mesa. Hay que ir el sábado a constituir la mesa. Si alguien de los que está viendo acá esta transmisión, de hecho, es vocal de mesa, vaya el sábado. Porque si usted no va el sábado, probablemente tenga que asumir la responsabilidad de presidente de la mesa. Y ah, ese ya es un tema mucho más complejo. Hay que quedarse hasta el final. Así que vaya el sábado y elija otra responsabilidad dentro de los que puede elegir. claro. Mira, Eso, otro dato dato curioso. irrelevante para la temática principal. No, pues no, sí, es parte porque este tema de las votaciones y de la responsabilidad ciudadana que uno tiene, que igual, como que en eso se sostiene todo esto, como que las elecciones y todo este tema de votación se sostienen en una idea de responsabilidad civil que en las nuevas generaciones, en verdad, que poco interés hay en esa responsabilidad civil. Yo Claro, recuerdo que cuando yo tenía, no sé, 16 años, yo esperaba que tener 18, pero mi énfasis era para poder ir a votar. mira, No sé quién, mi abuelo me inculcaría, no sé, una responsabilidad civil, porque en realidad los días de votación eran... Yo veía cuando salían mis papás a votar, o claro, yo cuidaba autos, me acuerdo, como vivía ahí mira. cerca del Liceo Rahue. Sí, nos íbamos con mis amigos a cuidar autos.
Se hacían buenas Interesante. lucas, 5 lucas, en ese tiempo era harto, ¿verdad? Mira qué bonito, ¿ves? Y En las familias grandes sobre todo se nota porque hay que organizarse ese día para que todos salgan a votar en una hora, claro, o en la misma hora, o en horas sí. diferentes. Hay que hacer calzar el almuerzo con esa responsabilidad ciudadana. Ojalá fuera un evento de esa magnitud siempre, que tengamos la responsabilidad de ir a votar y Sí, cumplir con nuestro deber. no, lo que digo es que eso es algo que se ha perdido en realidad, porque después que fue el voto voluntario, en verdad, eh, la- las votaciones, porque es un problema que no haya quórum suficiente, que el 30% participe, por ejemplo, porque cualquier candidato que sale con ese quórum, con ese padrón, no sé si tiene legitimidad, o sea, tiene legitimidad dentro del mismo sistema, pero si un 70% no va a votar, Claro. hay un problema ahí, una democracia totalmente débil. Mm. Eso y muchas temáticas más vamos a profundizar. Sí, po. Porque mira, porque el análisis es que si vota el 30% y el que sale elegido, no sé, con el 50%, así, en realidad gana el 15%, el 16% Claro, es un candidato que del. representa solo el 15% de toda de todo un Entonces país. es una democracia muy débil, muy débil. Me hace recordar las Sí. asambleas estudiantiles de la universidad, que no el quórum era súper bajo Ah, y un grupo menor de estudiantes decidía si no íbamos a paro o no, y mientras toda la demás comunidad eso es estudiantil cierto. se desaparecía. Tenía Desde que ahí ya parte asumir, mal. claro. Oye, interesante todo eso. Yo creo que en virtud del tiempo podríamos eh, pedirle a nuestro invitado que encienda la cámara. Es Oye, tenemos una... un invitado de lujo, ¿no? Por supuesto, por supuesto, por De supuesto. lujo. Y ahí lo vemos ya. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido a Entre Cuatro Paredes. Bienvenidos, Gracias, Pablos. gusto de conocer, bueno, gusto de conocerte. No caché tu nombre, perdón, qué mal entrar Enrique, así. Enrique, un gusto acá de Punta Arenas, un gusto poder estar con ustedes, chiquillos, hoy día. oye, Claro. muchas gracias por estar con nosotros, por aceptar la invitación. Para nosotros, bueno, lo que me comentaba Josía, un poco lo que tú estás haciendo. Eh, Cuéntanos, no sé, Josías tomará la palabra, pero cuéntanos, preséntate, que nos gustaría que todos te conozcan y también digan cómo se conocen ustedes. Claro, vamos a ocupar el recurso favorito que a mí me gusta mucho, que es, por favor, preséntate cuando uno no estudia mucho a su invitado y le pide que se presente solo. Por favor, Pablo, si pudieras decirnos quién eres, qué haces, desde dónde te conectas, a qué te Perfecto, dedicas, qué vínculo tenemos. vamos a hablar de todo. En rápido, soy Pablo Galás, tengo 28 años, soy parte, ¿cierto? Soy parte también de los grupos bíblicos universitarios de Chile, trabajo como asesor, ¿cierto? Ahí. Eh, Soy abogado de profesión, hace 2 años ya titulado por la excelentísima corte, ¿cierto? Estudiante de muchas cosas todavía, en curso en algunas áreas, casado hace 4 años con Grace Garrett, Ah, bueno, ah, y viviendo en la ciudad de Punta Arenas. Y obviamente dejo al final, pero creo que es de las cosas que hoy día más queman nuestro corazón. Estamos plantando una iglesia acá, se llama Iglesia El Árbol, en la ciudad de Punta Arenas. Así que ese es como el gran resumen. Y conocemos a José, por supuesto, desde el lado del GBU. Hemos, hemos tenido que encontrarnos, entrevistándonos, conversando, bueno, haciendo todo, ¿no? Claro, sí. Son bueno. muchos los espacios de Oye, hermano, conversación en los que hemos coincidido. Pablo, ¿tú participas de una iglesia? Eh, co- Sí, ¿Cómo es, cómo es eso? yo soy el pastor plantador de esa iglesia. Ah, mira, La denominación sería bautista, ¿cierto? ya. Lo concreto es una iglesia nueva, nuevita, partimos, llevamos más tiempo en cuarentena que tiempo en vivo y en directo, pero gracias a Dios seguimos avanzando y creyendo, ¿cierto?, a lo que viene. Oye, qué buena. Cuéntanos un poquito, porque igual a nosotros nos interesa en todo Mm. esto. ¿Cómo ha sido tu formación como cristiano? ¿Tú creciste en la iglesia, tus padres? ¿O vino un momento en que llegaste, vino el Señor a tu vida? Cuéntanos un poco de tu testimonio. Esto era parte de, pero no, vamos igual. Yo crecí en una familia cristiana, obvio que sí. Mi mamá especialmente, quien siempre
Y tengo muchos buenos recuerdos, obviamente, de la congregación. Yo cuando era chico me encantaba leer la Biblia, hasta que yo creo que a los 9 años leí completa la escritura. Siempre me gustó mucho leer. Pero sí en mi adolescencia nos fuimos a vivir a Santiago, y en la ciudad de Santiago como que uno anduvo en una buena adolescencia, tranquilo, feliz. Vivíamos en ese tiempo en Ciudad Satélite en Santiago, y cuando yo ya tenía 17 años, terminaba mi cuarto medio, me decidí ir a Punta Arenas a estudiar y a estar solo, a estar en mi propia ley y hacer lo que yo quisiera. Y fue en ese contexto en que el Señor, a través de estudiantes justamente, parte del GBU, tocaron a mi puerta para ofrecer pizza y conversación gratis. Yo fui por la pizza y me quedé por las conversaciones de la Biblia. Y claro, como yo tenía mucho en mi mente que sabía cosas, peleaba por todo lo que escuchaba, y creo que en medio de esos debates y debatillos el Señor fue con amor y con ternura llevando mi corazón hasta el punto en que yo dije, hey, nada de lo que he hecho hasta acá me sacia como conocerte, y quiero conocerte de verdad. Esa es la historia en resumen. Qué bueno. Qué bueno. Sí, para nosotros es importante saber igual esa etapa como para validar lo que vas a decir ahora. No. No, hoy un gusto conocerte, Pablo. Así que partamos con el tema, pues nosotros, este programa busca llevar este tipo de conversaciones a los hogares de nuestros hermanos. Tenemos hermanos de distintas edades, distintas circunstancias sociales, entonces queremos como a los jóvenes también, a los adolescentes, inmiscuirlos en los temas para que estén informados y que de una manera también vean nuestra cosmovisión cristiana, desde donde vemos el mundo y los gobiernos y cómo se ordena. ¿Sí? Claro. Así que, no sé, Josía, No, tú no, haces la entrevista, ¿no? no, quizás recalcar la idea de entre cuatro paredes, que quizás algunos que están viéndonos por primera vez no entienden quizás el concepto, pero si usted mira a su alrededor se va a ver entre cuatro paredes, encerrado hace mucho tiempo sin un lugar a donde ir, y esta es como una, simbólicamente entre cuatro paredes busca que usted, conectado en sus cuatro paredes, nosotros desde acá, entre nuestras propias cuatro paredes, podamos tener un tiempo de conversación sobre diferentes temáticas. Ya hemos tocado, bueno, una temática en realidad, tuvimos un piloto, este es nuestro segundo capítulo oficial, así que de verdad estamos contentos de contar con Pablo también, quien tiene una agenda muy estrecha, así que de verdad, muchas gracias por Mira, gracias por el tiempo. vamos a ver si es bueno, si que llega a haber alguna invitación otra vez. Si no, bueno, no, no pasa nada, no, yo no me enojo. Claro, claro, claro. Sí, por supuesto. Enrique, tú eres el que siempre nos induces en estas temáticas. Ya. Te cedo la Sí, responsabilidad. sí, Pablo, quisiéramos saber desde tu perspectiva en el mundo en que tú te mueves o en la profesión en la que tú te manejas. eh, Queremos conversar un poco acerca de esto de la idea de una nueva constitución. O básicamente saber primero qué es una constitución, qué abarca, por qué es necesario tenerla. No sé, de repente si nos puedes ayudar un poco con la historia, cómo nace una constitución o de Chile, no sé si son muchas preguntas, pero coméntanos un poco, venos a nosotros como personas que necesitamos entender de qué se trata esto de la constitución. En chileno. Eso. Ya, el esfuerzo va a ser tratar de hacerlo en chileno, pero si por alguna razón, si algo no se entiende, ustedes me paran y vamos de vuelta, ¿les parece? Ok, Yo, a ver, partiría diciendo como una cuestión previa que creo que igual es de relevancia, ¿no? Ah, se habla mucho en estos tiempos de votar a libertad de conciencia, y constantemente cuando hay elecciones se hace algo así, ¿no? Llamamos a votar en libertad de conciencia, pero creo que la libertad y la verdadera libertad solo se puede ver y disfrutar en el contexto de, creo que la información y el debate de ideas, ¿no? claro, ¿Por qué? Porque en el fondo, si yo te digo, tienes libertad de votar, pero si votas por A, te vas a morir, no es una libertad aparente, porque no te estoy dando una libertad, sino te estoy dando quizás una versión, y también es un llamado a que tú hagas lo que quieras. Entonces creo que es un deber nuestro, quizás como cristianos, digo en general, de tratar de siempre elevar la conversación más allá de la polarización política.
Y eso, como lo digo, para mí siempre es una base, algo que yo creo que es importante tener en cuenta, ¿no? Es peligroso cuando nosotros, y lo digo en este tono, como pastores, porque puedo decirlo en este contexto así, sacralizamos opciones, es decir, esta es la opción de Dios y esta es la opción del diablo, porque cuando estamos haciendo eso, en definitiva, y sé que esto puede molestarle a algunos, pero hago cargo y pero creo que en el fondo, si queremos dar verdadera libertad de conciencia, sé que hay gente que en verdad ha hecho un llamado concreto en una y en otra dirección, pero yo creo que el contexto de libertad presupone, ¿cierto?, que nosotros seamos capaces de decir, mira, eres libre conociendo la información. Puedo decir una segunda cosita así como muy, muy pequeña, pero como antecedente, y es que yo he entendido que cada uno tiene ciertos campos, ciertos de entendimiento del cual debería conversar. Por eso a veces, y con todo el respeto porque son también mis colegas, los pastores, creo que a veces hay que como saber en qué campo de acción nos estamos metiendo, ¿no? A mí no me gustaría que colegas abogados se metieran a opinar de teología, como quizás a los pastores también les molestaría esos juegos hermenéuticos que se pudieran hacer, por mucho que aleguen tener la habilidad. Por eso yo creo que en este debate hay varias áreas. Una que es quizás el área jurídica o normativa, y otra área que es el área simbólica política. Entonces a veces ha habido mucho cruce de información, ¿sí? Entonces se debaten cuestiones simbólicas como normativas y normativas como simbólicas, y este tipo de cruce al final va generando entre nosotros más y más polarización. Sí, esa sería la segunda cosa como importante que yo diría como previa Una base, una plataforma. Sí. Sí, sí. Y también la convicción de que creo que todas las personas que entran en esta conversación no entran porque odien Chile o odien el país donde están. Creo que todos, independiente de la preferencia que vayan a tomar, lo hacen porque aman el lugar donde viven. Y eso creo que también es un terreno común que deberíamos ya como dejar establecido y aprender entre nosotros también a elevar la conversación. Pablo, te Sí, interrumpo, sí, que me gustó mucho lo que tú acabas de decir, porque esa honestidad intelectual que es la que a veces nos falta incluso en las iglesias, cuando hablamos de temas doctrinales incluso, cuando no presentamos las partes en su honestidad, digamos, en completas, de manera que se puedan ver, ¿no? De alguna forma igual uno a veces tiende a polarizar o sí. en el tono de voz, en un montón de situaciones que inclinan la balanza hacia un lado como para intencionar las cosas. Eso. Yo intento no hacerlo, pero obviamente hay gente. Pero me pareció gracioso. Alguna vez alguien me escribió y me dijo, oye, yo creí que tú eras de este lado y no de este otro. Porque me preguntó directamente. Yo no voy a decir directamente de qué posición ni nada. Pero bueno, tampoco es la idea que usted trate de adivinar, trate de escuchar la información. Y lo último, que sí creo que es súper importante y que creo como esta es una convicción esencial. Y después entramos de lleno a todas las preguntas que me hiciste, Enrique. Es que la iglesia no existe por un esfuerzo humano. El que esté convencido de aquello está degradando en concreto el llamado que tenemos como iglesia. La iglesia existe, ¿cierto?, desde Cristo y hasta Cristo, en el sentido de que esta conversación con Pedro, ¿cierto?, tan reveladora, las puertas del infierno no van a poder con la iglesia. Y la iglesia en origen es divino y en destino es divina. Entonces cuando yo empiezo a razonar que este 25 de octubre lo que está en juego es la vida de la iglesia, quizás no entendí bien cuál es la esencia de la iglesia y de la vida que portamos, ¿sí? Por eso digo, someter de verdad la vida de la iglesia a una realidad tan finita y temporal, creo que es equivocar un poco, darle una magnitud mayor a esta conversación de lo que tiene. Es decir, Chile, antes de que se inventara Chile, en 1800 nosotros ya teníamos como iglesia, y de los que somos herederos, ¿no?, más de 1000 años de historia. Antes de que Marx o que Adam Smith hicieran sus tratados y sus grandes convicciones por una o por otra rama, la iglesia ya estaba presente y estoy convencido de que así Chile se destruya mañana, la iglesia va a permanecer. Ah, qué bueno. Porque en Sí. el destino no pertenecemos en ese sentido a esas tipologías. Pero bueno, con eso paro y si quieres voy directo a lo de la Constitución. Sí, oye, un paréntesis pequeño. O sea, creo que la música está muy fuerte. Yo no puedo escuchar la ¿Sí? transmisión. Oh, Así que agradecemos mucho ese feedback que ustedes nos hacen, porque nosotros estamos escuchando la conversación en Zoom y lo que sale a través de Facebook no lo podemos sí. escuchar. Así que gracias por el feedback. Si alguien habla muy bajo,
Si alguien está muy elevado su tono de voz, también nos pueden avisar y nosotros acá regulamos, movemos las ¿Y perillas por qué mágicas. pusiste música, José? Si no es la hora de la predica. Con el Cierre mensaje, paréntesis. amigo. Ya, perdón. Eh, pero sí, estamos entonces en ese aspecto pensando en una constitución y como digo, lo primero que uno piensa en la constitución tiene que pensar en este sentido más jurídico de la expresión. ¿Sí? En el sentido normativo, una constitución es la norma jurídica fundamental que superordena todo el ordenamiento jurídico de un país. ¿Qué quiere decir eso? Le invito a que tengan su imaginación una pirámide, y justamente es una pirámide, no por ninguna conspiración Illuminati o algo por el estilo que uno puede imaginar, sino que es una pirámide porque la persona que crea como esta teoría moderna del ordenamiento jurídico o que los trata de explicar, que es Hans Kelsen, él habla de la pirámide normativa, y en la pirámide normativa está en la cúspide la constitución política de la República. Ahora, estar en la cúspide no significa que todas las leyes y toda la normativa que tenemos es la más importante y al final, bueno, el agregado es la constitución, sino que la lógica de Kelsen es que la constitución es el marco, es decir, desde ahí se orienta, no sé si va a salir bien esto o no, pero se orienta hacia abajo, ¿cierto? Todo lo que entra dentro de esta pirámide se dice es constitucional, es decir, tiene validez jurídica. Ninguna normativa ni un decreto alcaldicio puede estar dentro del ordenamiento si es que no cumple en ese sentido un control material de constitucionalidad. Es decir, si incluso tu alcalde al día de mañana dice cualquier cosa que sea inconstitucional, es decir, que salga de este marco, que de afuera, ese decreto o esa ley tiene que justamente ser rechazada, vedada o echada afuera. En palabras como sencillas. Entonces, ¿por qué tiene tanta importancia esta norma como norma jurídica? Es porque, de nuevo, va a ordenar el espacio en el cual las demás normas pueden existir o no. Yo sé que esto se ha escuchado un montón, por ejemplo, las demandas sociales, todo está en otras leyes. Claro, y el punto que hay que revisar es cómo estas otras leyes tienen o no relevancia respecto a esta cúspide normativa. Porque hay que mirar hacia arriba, donde, qué es lo que esta gran, ¿cierto? Norma está permitiendo, está prohibiendo o está dejando que funcione entre nosotros. Eso es en el sentido jurídico. Ahí también uno pudiera decir que está vinculado a lo jurídico, pero también tiene que ver con lo simbólico. La constitución política de la República lo que hace básicamente, y esto lo dicen todos los constituyentes, es que constituye a un país políticamente. Suena medio ridículo, ¿cierto? La tautología, pero es verdad. Responde a la pregunta fundamental de qué tipo de nación somos. Y en ese sentido, casi toda organización humana que ha existido en la historia de la historia siempre ha tenido algún tipo de constitución. No lo reconocía como una constitución escrita, pero sí tiene normas fundamentales, si se quiere, y ahí creo que es un buen paralelo con esta idea de una cosmovisión que ordena cómo funciona el país. Tú con tus hermanos, respecto a quién ocupaba cada ciertas horas, ¿cierto? Los juguetes o qué sé yo, la polera favorita, la polera del Colo, que supongo que es la polera favorita de todo el mundo, por lo menos la mía sí lo es. Ese tipo de decisiones fundamentales de qué equipo vamos a hacer se hacen, ¿cierto?, en la Constitución política de la República. Sé que los ejemplos pueden ser burdos, ¿no? La idea no es degradar la conversación, pero sí dar este marco de explicación en el que la Constitución, en el sentido simbólico, inmaterial, siempre existe. Responde a la pregunta de cómo se llega al poder, quién ejerce el poder, cómo ejerce el poder, cuáles son las reglas, cuánto tiempo va a estar en el poder. Entonces, toda decisión que es fundamental sobre la política, esa palabra, ¿cierto?, que los griegos relacionaban a la polis, la vida de la ciudad. Entonces, ahí es donde se mueve en lo concretamente simbólico, que puede traducirse o no en normas jurídicas concretas. Hay en general en el mundo distintos tipos o tipologías de constituciones. Las constituciones pequeñas, por ejemplo, que estas son clásicas de ordenamientos anglosajones, que son distintos a los nuestros, que obedecen a esta pirámide normativa, y en estos ordenamientos jurídicos anglosajones o del common law, alguien que hable inglés mejor va a poder ahí decirlo de otra forma, ellos tienen constituciones muy pequeñas. ¿Por qué? Porque solo establecen derechos, por ejemplo, muy básicos y fundamentales. Una carta donde hay 12 derechos, por ejemplo, el derecho a voto, que lo tiene todo ciudadano libre, el derecho a la vida, etcétera, etcétera. Y eso es toda la carta. Y uno dice, bueno, ¿y dónde está la Constitución? Porque
muchos argumentan, los países estables nunca cambian constitución. Claro, normalmente estos países, por ejemplo, de la tradición anglosajona, o Estados Unidos o Reino Unido, tienen este tipo de tradición normativa, pero la mayoría de las normas fundamentales están recogidas en otros instrumentos y son por ellos reconocidos. De hecho, las Cortes Supremas los suelen reconocer así también como normas fundamentales o como constitución. Um, y en ese aspecto, la siguiente tipología, o como la contraria de estas pequeñas, son las grandes declaraciones o las oversize, como las constituciones gigantes, si se quiere. Ya. Como si tú fueras a poner un traje que no te queda. Teníamos un presidente, creo que a veces no. Bueno, no importa. Esa es una broma, no es algo político. ¿Y cuál es la idea? En esas constituciones se hacen muchas declaraciones poéticas, ¿no? Por ejemplo, la constitución brasileña, estoy casi seguro que es esa, y no la de Japón, tengo la confusión ahí a veces, establece el derecho a ser feliz. Entonces, claro, efectivamente nadie se le cura la depresión porque la constitución diga, hoy tengo derecho a ser feliz, ¿cierto? Por lo menos no funciona así, aunque sí, obviamente los brasileños parecen ser una gente mucho más feliz que nosotros, eventualmente, no lo sé, por lo menos juegan mejor fútbol. Ya. Pero claro, bueno, yendo a lo concreto, ese tipo de constituciones existen muchas, ¿cierto? También normalmente las tradiciones latinoamericanas tienen cierto sentido en que recogen mucho más de este tipo de declaraciones. Obviamente, como aspiración es muy bello, porque lo que está diciendo es que el Estado no está superordenado solo para hacer feliz al Estado, sino para hacer feliz a la persona como un ser, o al ser humano en concreto. Y después, la última serían como los trajes a medida, es decir, una constitución que tiene reglas que son funcionales, que las personas y ciudadanos reconocen como legítimas, que las logran practicar y que sus garantías que están recogidas son ejecutables. Eso sería, sé que puede sonar medio técnico, pero en general es como la más Entonces general. son tres tipos de constitución, una Tres tipologías en las que puedes tipologías. encontrar. Ya. Y a ver, no sé si tú sabes o no cómo se hicieron esas constituciones, por ejemplo, cuando hablaste de la anglosajona, o que tiene esa forma. ¿Hay una intención de alguien la hizo el rey, la estableció alguien? Bueno, Porque, es que en la tradición, por ejemplo, histórica como estadounidense, y ahí obviamente hay otro experto y me pueden empezar a decir, oye, está totalmente equivocado, puede ser, porque no soy historiador, pero sí las cosas que yo recuerdo de los ramos de historia del derecho, de ¿Mm? historia constitucional, ¿cierto? En general, en estos dos países, por ejemplo, las cartas más importantes que se reconocen son declaraciones como la de 1700 de Estados Unidos, que tiene que ver con su declaración de independencia. Entonces, es como, tienen este tipo de normativas, ¿no? Que vienen en momentos históricos normalmente en los cuales hay grandes transiciones donde Eso. se comienza a reconfigurar o a configurar la forma o la conformación del Claro. Estado o la nación. Es como un punto crítico en su historia, donde Yo se diría que genera una... en general las constituciones están muy vinculadas, por eso digo, y eso es en lo simbólico, en general las constituciones, como dijimos, como obedecen a esta regla fundamental, tienen este valor práctico de representar, ¿cierto? Como la esencia de lo que creemos y de lo que somos como nación. Ahí interesante tener algunas notas, por ejemplo, del constitucionalismo chileno. No sé si quieren que vayamos para allá o hay otra Sí, pregunta. sí. Problema. No, yo pienso que para ir, yo sé que en estas cosas es muy peligroso eh, hacer frases resumidas porque hay que entender la complejidad del tema. Pero entonces hay unas tipologías de constitución que tú mencionaste estas Son tres las tres. y, y, y ahora entonces la pregunta es, ¿y Chile? ¿Qué tal Chile? ¿Cómo ha sido Chile en este tema Perfecto. acerca de su constitución? Yo diría que hay dos, yo llamo mitos, lo llamo así, porque creo que no obedece no obedece a un elemento de realidad concreto o demostrable necesariamente a esta idea de como que en todos los países la constitución casi nunca se toca y quien la toca destruye el país. Hay varios uh, documentos, uno de la Organización de las Naciones Unidas, que yo sé que para muchos es muy criticado hoy en día. También hay un documento de varios profesores bien importantes de constitucionalismo estadounidense que se llama Constituciones Duraderas, una crítica democrática, y eso lo pueden buscar porque está en internet, donde se muestra que para las democracias modernas en general la duración promedio de una constitución es cerca de 17 a 21 años. Y coincide mucho con este documento, ¿cierto?, de la ONU. No necesariamente que estas son constituciones que vienen desde cero, eso lo vamos a hablar al final si es que alcanza el tiempo,
pero que efectivamente es un proceso en el cual se busca refundar o reformular normas como trascendentales de la política nacional. Ese es como un promedio, por supuesto que no es una muestra exacta de lo que pasa en todos los países del mundo, pero es un promedio, un elemento importante tener en cuenta que quizás, contrario a los grandes discursos que hay alrededor, este es un proceso mucho más normal de lo que se puede llegar a pensar o no. Tiene que ver con recambios generacionales, tiene que ver con muchos otros factores sociológicos y políticos en los cuales se involucra, ¿cierto?, el cambio constitucional. Pero en Chile, por eso se dice que Chile en general tiene como una gran tradición democrática, porque efectivamente la ha tenido. De hecho, si tú miras las tres constituciones más importantes chilenas, 1833, 1925, 1980, todas como recogen un marco más o menos similar, es decir, se mantienen dentro de ciertos elementos comunes, no obstante que todas tienen este elemento de decir que son nuevas constituciones. Y alguno incluso podría agregar acá la del 2005, que se anunció como una nueva, no obstante que es una reforma constitucional, y si va a ver, la estructura sigue intacta, en lo que es Claro. esencial a este mecanismo. También lo Sí. podemos comentar si es que gusta. Oye, Pero, como dato histórico, disculpa, yo recuerdo un historiador que hizo clase en el preuniversitario. Él, él tenía un altar a Diego Portales, por ejemplo. ya, perfecto. Sí, para él Diego Portales era el verdadero fundador de Chile, porque la Constitución de 1933, creo que no sé bien qué papel jugó Diego Portales en eso, pero, pero nada de Bernardo Higgins, como que lo que nos cuenta 1810 hacia acá, en realidad 1833, como que un país se forma con su constitución. Claro, ahí por eso digo, es súper interesante, claro, tiene este elemento como refundacional, ¿cierto? La Constitución de 1833, pero también cobra cierta importancia decir, porque mucha gente dice hoy día, estas son las peores condiciones para hablar de una nueva constitución. Y en general, en la historia, los momentos históricos en los cuales las constituciones se debaten son bastante más complejos. Solo comparando con la historia constitucional chilena, 1833 es el contexto post una guerra civil. Entonces, Claro, el ganador, porque eso dice, ¿no?, la historia la escriben los ganadores, es el que sí, termina redactando, ¿cierto?, una constitución. En 1925, por ejemplo, que tenemos la constitución de Alessandria, donde algunos dicen, no, un republicano, 1925 viene precedido de 1924, el famoso ruido de sables. Ese es contexto, obviamente también que, complejo, porque hay un pronunciamiento militar que busca qué cosa, cerrar. De hecho, cierra el Congreso, pone una junta militar al efecto y envían al exilio a Alessandri. Alessandri vuelve recién el 20 de marzo de 1925, cuando esta comisión, ¿cierto?, le pide amablemente, señor Alessandri, termine su mandato y también y termine de promulgar también esta constitución y este proyecto. Y después tenemos la de 1980, que obviamente es mucho más complejo hablar de esa en este momento. Algunos lo llaman de pronunciamiento, otros de dictadura, de gobierno, como lo quiera llamar, pero sigue siendo un periodo en el cual no hay un Congreso electo claro. y hay una militar que está establecida al efecto. Entonces, de la historia constitucional chilena, de las tres constituciones, las más importantes que ha tenido, las verdaderas constituciones que han regido en el país, ¿Dónde está el todas, pueblo? claro, todas se han hecho en un contexto mucho más, digámoslo así, mucho más cargado a la bala, mucho más, con un poquito más de olor a plomo de lo que está haciendo la actual. Entonces, en esta, si bien obviamente es condenable la violencia y eso, creo que es una conversación que puede ser que le compete a otra persona, yo simplemente hago este análisis quizás jurídico histórico, si se quiere. Estas no sé si son las peores condiciones si comparamos nuestra historia con nuestra historia, porque en esta recién para conversar de la posibilidad de tener una, se está llamando un órgano redactor. No se está votando por una nueva constitución, se está votando por un órgano que redacte una constitución. Claro. Y eso creo que tiene mucha importancia igual como aclararlo o decirlo. Sí, yo creo que claramente se juega un poco con la historia, porque igual el nivel de historia que tenemos, o que parte de la educación, es muy poca, muy pobre acerca de estos hechos que son tan relevantes, pues, porque cómo llegamos informados a un plebiscito ya en ¿cuántos días? Nos quedan 4 días. ¿Cómo uno llega informado? Eh, si en 20 años no te han dicho elementos fundamentales cívicos para tener esa libertad de conciencia que es necesaria tener. Entonces, no sé si lo que yo quería preguntar hace rato siempre son pocas personas las que hacen una constitución, porque al final
el riesgo de tener esta comisión o este grupo de expertos que son los que finalmente redactan y escriben, es que cómo ellos pueden representar, o cómo ellos pueden decir esto es algo que representa el país que somos, esa identidad de país, decir quién los autoriza o quién les da el poder de decir este es el país que somos y que lo redacte, porque eh, o tal vez eso no tiene que ser así, o tal vez tiene que ser los expertos que hagan una constitución y nosotros nos sometemos. Bueno, ahí es Eso es, interesante, perdón, Enrique, sí, sí, conocer la naturalidad de cómo funcionan los órganos legislativos en general. Tú- es un clásico pensar en el ejemplo de Sandón, ¿no? Que él va y dice, no, no sé, no sé, no sé, no sé. Seguro, ¿por qué gente vota por él para que sea senador o sea diputado o algo? Bueno, tiene algo de razón en una cosa que sí sabe, que en definitiva, en sus participaciones en la Cámara hay muchas comisiones de expertos que también asesoran, que van a dar informes donde se piden ciertas informaciones cruzadas, qué sé yo. Y eso estamos hablando del funcionamiento normal, ¿cierto?, de las cámaras en el país. Entonces, no es extraño, ¿cierto?, que para este tipo de cuestiones tan complejas también vamos a tener seguramente una incidencia de este mismo tipo, donde van a haber comisiones al efecto para informar sobre los elementos que se están también jugando en lo concreto. Ahora, lo que dice la actual constitución y lo que es una regla básicamente humana de la teoría moderna del Estado es que la soberanía no reside en los hombres mayores de 24 años que tengan un inmueble, que la soberanía reside en general en la nación. Es decir, tú por ser ciudadano chileno, por ser parte de este país, tienes derecho a tomar esta decisión fundamental sobre cómo quieres que el país sea. Ese es como el elemento base, si se quiere. Entonces, yo tengo la libertad de elegir a quien pueda hacer o no, eso se llama el poder constituyente, cuando está en origen, es decir, cuando está en todos nosotros, si nosotros no elegimos a nadie que redacte esta norma fundamental, este es poder constituyente en origen. Yo lo puedo derivar en una comisión de expertos, en una asamblea ciudadana, o podemos tener una participación total. El caso de Islandia, por ejemplo, es como paradigmático. Ellos votaron por una asamblea constituyente, se eligieron personas de distintos lugares, la gente pudo participar por internet y como que hubo una representación total, un periodo de 1 año y medio, y al final rechazaron, no quisieron tener una nueva constitución. Es súper interesante. ¿Por qué? Porque el proceso lo que sí demostró es que logra relegitimar en un sentido la viciada política que ellos tenían por todo este problema de los bancos, que fue lo que se dice la Revolución Azul. Entonces, para ir a lo concreto, sí, en verdad, obviamente expertos siempre son necesarios, pero expertos igual van a participar, ya sea por comisiones o porque en general esta actual constitución o este órgano por el que se va a votar tiene mecanismos de control. ¿Qué significa? Eso es todo lo que dice el artículo 135, que apareció en internet como la peor ley del mundo, la 21.200, que dicen que ya está todo arreglado. En verdad, lean los artículos, ¿no? Es claro que lo que está arreglando son las reglas, ¿cierto?, en las cuales se puede o no mover este órgano que tiene que redactar. Uh, y cuando tú ves esas reglas, ellos dicen que en caso, por ejemplo, de que hay discrepancias o no sobre si algún tema tiene que ingresar o no, si es algo que está violenta contra un derecho humano o no, se va en consulta a la Corte Suprema. La Corte Suprema, por supuesto, que es, tenemos ahí a los mejores, diría yo, o cerca de la elite en términos de jueces y de personas que son expertos por antonomasia en temas de derechos humanos y de garantías. Entonces, sí hay buenas garantías de que en definitiva la gente pueda sentirse representada y al mismo tiempo el órgano tenga ciertos controles. ¿Por qué? Porque hay normativa vigente sobre este órgano si es que eventualmente llega a aprobarse que un órgano, ya sea mixto o plenamente ciudadano, participe en esa redacción. sí, hablemos de eso un poquito. ¿De qué se trata este plebiscito? Que igual a veces no hay tanta claridad en la información. Este plebiscito tiene dos partes, ¿cierto? Lo que hemos sido informados. Uno primero vota por, por la posibilidad de hacer una nueva constitución, ¿sí? Eso es apruebo una nueva constitución o rechazo. Y luego tiene esta otra parte donde tú eliges el modo en que se va a, Redactar en no sé caso si a de... discutir, a redactar, claro. ¿Sí? Estoy bien, ¿cierto? Esas son las dos cosas, la verdad que... Las dos papeletas. Correctísimo. Sí, está totalmente informado, amigo mío. El tema es así, es tal cual tú lo dices. Y obviamente ese es lo que vale la pena aclarar, porque obviamente hay gente que puede decir, es que la tienen escrita. Y yo digo, bueno, está bien,
Si la tienen escrita, la van a tener lista en un mes y vamos todos a ir a votar en masa a decir que no, porque la tenían escrita, o qué sé yo, o capaz que la tienen escrita y es re linda y nos gusta a todos y no le afecta a nadie, hace feliz a los evangélicos, católicos, liberales, y quién sabe, ¿me entiendes? Entonces, en el fondo, la lógica hay una lógica, rechazar para reformar, y yo digo, con el respeto que merece esta postura, que creo que es una postura legítima, creo que es una postura tramposa, por una idea, porque también se puede aprobar para reformar. ¿Sí se entiende esto? ¿Por Sí. qué? Cuando yo voto por aprobar, lo que voto es por un órgano independiente de los demás poderes del Estado, que no tiene más facultades que la redacción de una propuesta de texto constitucional y que no cancela ni anula, esto es todo artículo 135, el funcionamiento del Congreso. Es decir, Claro. va a funcionar en paralelo, por supuesto, el Congreso. Si es que es verdad lo que dice justamente esta idea, no es por influenciar, sino que digo, si es verdad esta idea de que hay que rechazar para reformar porque es un tema solo de voluntad política, bueno, también se puede aprobar para que un grupo redacte y por otro lado, si tienen la voluntad política, reformen la Constitución y déjenla lo más preciosa que se pueda. Entonces al final vamos a tener que elegir entre esta Constitución reformada con estos 2 años de buena voluntad política y un texto hermoso, espectacular, que deja felices a todos, o este texto que hizo esta convención, si tú la llamas divina o satánica, pero es lo que hizo esta convención. Entonces, ahí tú puedes votar y decir, no me gusta esta, me gusta esta. En este punto creo que la votación de rechazar en definitiva simplemente nos encierra en esta única alternativa y que de nuevo, es legítimo tenerlo como alternativa, pero lo que yo digo es que no es un óbice, no es obligación rechazar para reformar. Se puede aprobar y seguir reformando, efectivamente se puede. Entonces ahí hay que tener ese ojo con esas informaciones o esos eslogan, que son eso, un eslogan, pero que no necesariamente se condicen con lo que la actual legislación tiene vigente. Claro. No sé si nos puedes explicar un poquito la diferencia entre estas dos formas de redactar, porque tenemos, a ver, porque igual tenemos, como dije yo, un voto que nos dice aprobamos o rechazamos. Cuando la persona rechaza, obviamente, yo no sé, la otra tendría que votar nulo porque no tiene sentido que rechace y después vote acá, o sí, o tal vez sí tiene sentido, pero en teoría, si rechaza, en realidad no le importa esto otro. Claro, entiendo Pero yo eso. en teoría si Sí, rechaza no debería participar de la sección B, pero obviamente sí, tiene la libertad de hacerlo. claro. Ah, y obviamente hay partes de este proceso que yo creo que no han sido regladas de la mejor manera. ¿Sí? Todas estas ideas en concreto, ¿sí? No necesariamente, porque, por ejemplo, para la misma elección de independiente es complejo porque la ley electoral no ha sido modificada y tienen que participar, si quieren, con firmas del 0,4 del padrón de la última elección que hubo, ¿cierto?, en el lugar donde tú estás, o dentro de un partido político. Y eso puede complicar a algunos ciudadanos, como Josías, que pueda participar como un constituyente, qué sé yo. Pero el punto, y quiero decir algo más, y no creo que se me olvide respecto al voto de salida, que es súper importante. Pero sí, en la papeleta la libertad está para votar entre una convención mixta constitucional, es decir, 86 ciudadanos y 86 parlamentarios elegidos, no por nosotros, sino por el Congreso pleno. El Congreso en pleno de sus funciones elige 86 parlamentarios y Congreso sumado diputados y senadores. es Congreso pleno, sí. Ya, o sea, son ya no recuerdo cuántos diputados. Sí, Ya, sí, sí. en todo eso, ellos eligen a 80 personas, 86, sí. 86 personas y ese es un grupo, y las Y otras son elegidas. nosotros elegimos eh, 86 personas. ya, Exacto. eso pareciera ser eh, más social, o sea, si alguien va por el ámbito social, para evitar, o sea, podría tener más carácter social ese grupito, porque esas otras 86 personas sí son independientes. O No, igual tienen. Ah, ya. sigue siendo, siempre es la misma regla. Sobre Ya. los Ah, vale. aplica la misma regla. Entonces, de hecho, la Mm, convención mixta posiblemente sea la más política, porque además tú no participas de la elección de los primeros 86, claro. donde en definitiva son los partidos políticos a través de sus acuerdos los que pueden disponer de esto, que ellos lleguen hasta ahí. Y ahí está la duda de cuánta representatividad tienen ellos o no respecto a la vida democrática del país, pero eso, de nuevo, harina de otro costal. Y la Sí. convención
constitucional, 155 ciudadanos, obviamente son ciudadanos porque los parlamentarios también son ciudadanos, pero ciudadanos bajo la regla, ¿cierto?, de la ley de 18.700, que es la ley electoral actualmente vigente. Tienen 9 meses para redactar. Si es que en 9 meses no llegan, tienen hasta una prórroga de 3 meses. Eso es lo máximo que puede durar este funcionamiento de este órgano, cualquiera de los dos sea, siempre el mismo tiempo de funcionamiento. Y al término, que esto es lo que quería como señalar, que es del artículo 142 de la actual Constitución, como artículo transitorio de esta ley tan bullada, el voto final es un voto obligatorio. Y eso, yo digo, es una muy buena medida para justamente una constitución, o votar por qué texto constitucional vamos a elegir. Porque lo que supone este proceso es que necesitamos que confluyan las grandes mayorías. Sí. Y en general, si tú ves las elecciones en Chile hacia atrás, es distinto al discurso que anda afuera sonando, de que son todos unos guerrilleros castrochavistas, o que son todos, no sé, patriotas y que quieren privatizar todo el aire que respiramos. En general, Chile tiene como una dialéctica democrática bien, bien interesante. Siempre se mueve un tanto hacia la derecha, se mueve un tanto hacia la izquierda, y es como, es un proceso que, de hecho, creo que históricamente se puede volver a revisar hacia más atrás incluso, y vamos a dar cuenta de la misma realidad. Entonces, esto creo que del artículo 142 es como otra garantía por la cual la gente debería quizás también estar tranquila. Si ese es el punto, no votar con Claro. O votar sea, por... tú dices, una vez que se redacte esta nueva constitución, se tiene que nuevamente pasar por una votación obligatoria. obligatoria, Y esta en vez. este caso obligatoria. Ya. O sea, ahí incluso si por ejemplo no nos gusta como evangélico, ya esa constitución, eso que se redactó, no nos gusta. eh, y si esa se rechaza, ¿qué sucede ahí? ¿Se hace de nuevo? ¿Continúa la que está? Una pregunta, en ese caso, el caso que se rechace, se vuelve, ¿cierto?, a foja cero, se mantiene vigente esta constitución de 1980 o de 2005, como usted la quiera como categorizar, en general, ¿no? Cuando desde los organismos internacionales siempre está categorizada como la 1980, porque 2005 propiamente es una reforma constitucional. Así que Jurídicamente digamos, una jurídicamente, jurídica global. claro, Mira, es entonces, importante ese dato. por eso digo que está, ahora, hay obviamente como gente que juega con lo simbólico, ¿no? Es decir, la 1980, está bien, eso es otra conversación, insisto. Pero en lo práctico, sí, se vuelve a esta constitución anterior. Que, como dije, si es que realmente la gente quiere como aprobar y seguir reformando, pudiera hacer que al final tengamos, oye, lo mejor de dos mundos, una constitución que haga felices a todas las personas. Pero claro, también eso es un tema poco probable quizás. No, ahí no. Sí, Hay qué difícil eso. no son difíciles, no son fáciles de administrar, efectivamente. Claro, porque pareciera ser que, que eso de dejar feliz a todos, eh, o sea, ese sería el ideal, pero nuestra historia es que tiene que haber una guerra y tiene que imponerse a alguien. Entonces, Dios quiera que no sea así, que no tenga que haber una guerra para que aquí alguien se imponga y al final esos que ganan impongan la idea sobre otros, porque no es justo. Me dejan arrancarme solo con un tema. Les prometo que nunca más vengo a este programa. No. No, no. Pero si me dejan Sí, arrancarse, diría que eso que tú dices es súper interesante, porque uno de los argumentos más fuertes que se esgrime o que se continúa diciendo es que Chile puede, como si entra en un proceso constitucional, el resultado inevitable y invariable va a ser un país de izquierda y sí o sí, ¿cachai? Venezuela. Y yo digo, eso es súper interesante porque cuando tú ves el régimen chavista actual y miras sus últimos 20, 28 años, ¿cuál es el problema? El problema es que ellos incorporaron en la gestión gubernamental a las Fuerzas Armadas. El comandante era comandante, no era, ¿cierto?, el político Chávez, era el comandante Chávez. Es decir, hay un apoyo militar desde el 92 por lo menos, y este ejército se constituye como el brazo armado del proceso revolucionario. Esto es interesante porque el día de hoy esta nación tiene, por ejemplo, el Ministerio de Interior, de Agricultura y de Alimentación dirigidos por militares. La actual Constitución asegura que nuestras fuerzas de orden y seguridad son fuerzas no deliberantes. Y voy a explicar por qué estoy hablando de esto. Porque en definitiva lo que la Constitución tiene que hacer, y llevo los mayas, una democracia saludable tiene que hacer es generar frenos y contrapesos adecuados entre los distintos poderes del Estado.
Es decir, Claro. que ningún poder llegue a generar una fuerza que logre cooptar la esfera pública. Tampoco que el poder privado pueda cooptar la esfera pública a través de pagos, SQM, ninguna de esas cosas que hoy día no vamos a poder entrar. Y tampoco, obviamente, que las Fuerzas Armadas Démosle. tienen, tienen el poder de pago, puedan cooptar ni tomar tampoco Claro, porque tienen el poder de las armas. Entonces, si claro, ahí sí, no, nosotros como ciudadanos votamos y le damos este poder a ellos, en el fondo también tenemos el derecho de supervigilarlos, es decir, de que lo hagan bajo el marco del respeto de las garantías fundamentales de las personas. Y por eso se dice que las fuerzas son no deliberantes, no tienen una afiliación política. A mí me preocupa mucho que en una de las franjas, ni siquiera voy a decir cuál para que la gente saque sus conclusiones, aparezcan logos institucionales de una de las fuerzas militares. Porque el óbice de llegar a tener una desestabilización democrática es claro. que un tipo de política se militarice. Entonces, ese es uno de los grandes problemas que tiene Venezuela, pero no lo tiene hace 5 años, no lo tiene el 2015 o el 2017 cuando dicen Asamblea Nacional Constituyente, lo tienen en el 92 cuando empiezan estos apoyos militares, y puedo ir más allá, 2015, ¿qué es lo que hizo Maduro? Maduro eligió a dedo a 13 de los 32 integrantes del Tribunal Supremo de Justicia, y este Tribunal Supremo de Justicia fue el que declara en desacato al Congreso. Entonces, fíjate, hay una infiltración del Poder Ejecutivo que toma la fuerza militar y que termina, con el paso del tiempo, cerrando el Congreso. Ya lo había hecho antes por periodos consecutivos, cerrando y no cerrando. Y después de eso, ¿cierto? Se nombra una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Y esta asamblea qué es lo que hace? Nombra al presidente del Banco Central, al Contralor General de la República, todo con apoyo de este Tribunal Supremo. Entonces, ¿cuál es el verdadero problema cuando una democracia fracasa? Es cuando los frenos y contrapesos ya dejan de funcionar. Es cuando las reglas democráticas no se logran respetar. Entonces, ¿de verdad el problema fue que dijeron Asamblea Nacional Constituyente o el problema partió allá? Entonces, Mira, aquí es donde digo, necesitamos llamar a la mesura y a la calma, porque en Chile, por lo menos, y yo soy súper franco en esto, si es que somos honestos, las Fuerzas Armadas no es que tienen un apoyo en general a las revoluciones castrochavistas, no se mueven en esa dirección. Entonces, eso tendría que por lo menos hacer el clic de decir, bueno, hay una razón para estar como un poco más tranqui con este problema. Y si sí, tú lees el artículo 135 de la Constitución, el que ha sido súper criticado, lo que dice literal es que mientras no entre en vigencia, te lo leo así, la nueva constitución en la forma establecida en este epígrafe, esta constitución seguirá plenamente vigente sin que la convención pueda negar la autoridad ni modificarla. La convención no podrá intervenir ni ejercer ninguna otra función o atribución de otros órganos o autoridades establecidas en esta constitución o en las leyes. Es decir, la ley actual, la 135 de esta constitución, delimita que este órgano redactor no tenga cero injerencia. No importa si es que aparece Guido Girardi o que aparezca quien aparezca diciendo vamos a cerrar el Congreso mañana. La ley actual, ¿cierto? Tiene, por lo menos en la letra, es claro que este órgano, ¿cierto? No tiene esa atribución, no tiene esa facultad, le está vedado. Entonces, también ese artículo es súper interesante porque al final dice que este texto que se someta a plebiscito, el que se someta a plebiscito, el que se redacte, y estas son las condiciones de la hoja en blanco, tiene que respetar el carácter de república del Estado de Chile y su régimen democrático. O sea, lamentablemente, para la tristeza de todos los chilenos, no vamos a poder ser una monarquía y nombrar a don Mario Kreuzberger como nuestro rey, que yo sé que nos haría tanto bien por la solidaridad. No, pues no vamos a poder porque justamente tenemos que respetar el régimen democrático, a pero algo, Farcas. claro, a don Farca, ahí sí que sí, regalando reloj y dinero. Pero tenemos, este mismo artículo dice, su régimen democrático, las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. Cuando hablamos de tratados internacionales, tienes todos los tratados Sí, internacionales que ya han ratificado. claro. Claro, eso es lo otro que de alguna manera Chile tampoco está tan suelto. No, Tampoco está tan así como que de un rato se va a transformar en otra cosa, porque tiene toda esta serie de elementos que de alguna forma también están sobre todo esto que se está generando con una nueva constitución. y si se me permite, solo como para cerrar esa idea, Por favor, el invitado tiene todas las libertades. el fondo es poder razonar en el sentido que la gente dice, oye, pero hoy día, no sé, este es un plan
marxista, y si tú vas a la historia, te vas a dar cuenta que hay procesos cíclicos históricos en Latinoamérica. Pasó ya en la Guerra Fría, pasó también en el contexto de los 70, donde gran parte de Latinoamérica se mueve a la faz de izquierda y luego tiene un cambio. Hace Sí. 5 años, Bolsonaro, Sebastián acá en Chile, en Macri, Macri en Argentina, en Colombia, o sea, hubo todo un Ku- giro político hacia una. Kuczynski, Perú. Claro, y ahora hay una Ahora, reacción, porque hay dialéctica política. En el fondo, no se le puede atribuir necesariamente un plan maquiavélico a algo que ha sido la naturaleza constante del ejercicio democrático en los Claro. países. Eso es lo que yo digo que es importante tener en cuenta. Ahora se habla así, yo hace días atrás que he estado tratando de comprender, porque han salido videos, pero yo había escuchado hace años, hace hartos años atrás, por lo que pasó en España, por ejemplo, con este fenómeno de Podemos, de las revoluciones, como jóvenes que salen de una crisis social y se levanta un grupo. Acá podemos decir, no sé, Frente Amplio, que nace de una revolución, llamémoslo así, eh, que al final, que en la izquierda latinoamericana hizo un foro, el foro de Sao Paulo, y que de allí se elaboró un plan eh, para actuar de cierta forma. Y últimamente han salido algunos videos diciendo, Maduro diciendo el plan se está ejecutando, el plan del Foro de Sao Paulo. No lo he estudiado a cabalidad. He escuchado sí a gente de derecha acá plantearle en foros o en paneles a los muchachos del Frente Amplio, a los comunistas más jóvenes, Camila Vallejo, la Carol, eh, Cariola. de que qué pasa. ¿Qué pasa con el Foro de Sao Paulo? ¿Ustedes están comprometidos con eso? ¿No? ¿Qué es como un plan de izquierdizar o de traer el modelo socialista a Latinoamérica? Sí, a ver, Entonces, sí, sí, dale nomás. sí, lo que yo creo es que si en cierta manera es su ideología, o sea, no me parece mal que se pongan de acuerdo en sus objetivos. Ahora, que eso sí o sí se va a cumplir o que sí o sí eh, porque por el otro lado también la derecha tendrá sus planes, o sea, el modelo neoliberal eh, en algún momento se decidió, hubo un foro, no sé, el foro de Chicago, ya me vale, hubo un foro en que en algún momento quisieron construir un mundo y de alguna forma un pensamiento que he tenido yo hace muchos años es que todos estos modelos como que tienen que ejecutarse con las armas, como que no se ejecutan sin las armas. Lo que nos ocurrió en Chile es que tenía que haber una dictadura para que haya un nuevo modelo o que se establezca un modelo. Y el modelo, a mi parecer, fue exitoso, entre comillas, en su lógica, porque tenías a una sociedad bajo la amenaza del misil. O sea, ¿qué país no progresa si tienes a gente con temor y miedo? Y todo lo que hace lo hace bajo temor. Entonces, me parece que en Chile ocurrió que el modelo llegó hasta un punto, por ejemplo, yo recuerdo años 2000, eh, porque por ejemplo Ricardo Lagos ganó por poco y como que las elecciones siempre eran Sí, 52, 54 contra 48%, que no podemos decir que el país es de izquierda, porque casi la mitad no estaba a favor. Pero sí ocurrió algo cuando apareció Sebastián Piñera, y me parece mucho que la gente dejó de temerle a los militares. Como que cuando dejas, porque yo crecí en una casa que la idea era que los de derecha eran malos, sí. porque tuvieron un vínculo con el gobierno militar. Pero cuando se acaba ese temor de una generación que vivió con temor a lo que fue el- el gobierno militar, pareciera ser que ya no son enemigos la derecha. Entonces aparece Sebastián Piñera y sale electo presidente. Mm. ¿Sí? Mira, en esto yo creo que hay que reconocer que la política siempre es alienante. La política siempre tiene la lógica de amigo-enemigo. Tú no puedes estar Mm, en terrenos medios. Terrenos medios claro. vas a llegar a un acuerdo y ver quién va a ser tu amigo y enemigo al final nomás. Y en ese sentido, como que replica mucho la lógica del árbol del bien y del mal, ¿no? Es como, es acá y o acá, y no del árbol de vida de Cristo que sana y reconcilia, que es como la superación incluso de esta dialéctica entre si son buenos o son malos, es ir más allá, ir más profundo que esa realidad. ¿Por qué parto por acá? Porque digo, justamente creo que Chile ha sido obviamente víctima también de este proceso histórico que vive entre el 70
hasta los 90 por lo menos, nunca logra tener una real como reparación y reconciliación. Y si somos 100% honestos, creo que la Iglesia tampoco necesariamente ha contribuido a eso. Porque, ¿y por qué? Y ese es el punto importante, porque lo que sostiene las políticas siempre son relatos, ¿okay? Relatos de héroes y antihéroes y de buenos y de malos. No puedo dar más información porque no, me van a censurar, ¿no? Pero tú, o sea, es un hecho y no es una idea, es un hecho. La CIA devela los documentos de lo que era el Plan Z, que fue el relato, el macro relato que se crea para decir Chile está a punto de ser invadido. Y eso es un relato, y hay gente hasta el día de hoy que, aun cuando hay reconocimiento expreso en los hechos, que dicen, hey, eso fue un relato, no fue real, gente que sostiene y que va a sostener toda su vida, y eso está bien. Pero digo, la reconciliación se construye en base a verdad, se construye en base a perdón, se construye en base a un montón de cuestiones que creo que Chile no ha logrado llegar a ese estándar, pero aún así, y creo que eso obviamente dificulta que estos momentos, ¿no? Cuando empieza el diálogo, empiezan las mismas lógicas. Estamos en medio de un conflicto de que nos quieren venir a invadir. Está bien, es difícil como replicar, porque es una posibilidad, yo diría casi, no sé si imaginaria, pero es difícil discutir contra eso. Lo que sí creo que se puede hacer es que nosotros, y ahí es donde insisto, como cristianos contribuyamos a elevar la conversación, ¿cachai? Es decir, hay razones legítimas para votar por uno y por otro lado, pero que las posiciones que sostengamos ojalá que estén prevenidas de la mayor cantidad de verdad que podamos y de información concreta y real, y no necesariamente de ideas o miedos en general que se han querido como sembrar en las personas, que creo que no es la mejor condición, como dijimos al principio, para poder dialogar o hablar de estos temas. Ese es como un punto relevante. Sí, qué bueno, qué importante lo que hemos podido hablar, porque quizá una de mis preocupaciones es que la iglesia no ha podido informarse bien. Siempre ha sido un problema, no es un tema que lo hablemos en la iglesia. El tema de la política, el tema de la participación, que para muchos evangélicos a veces fuera mejor no participar, como para no errar, ¿sí? Porque ¿de qué lado vas a estar? Mejor abstenerse, y así de alguna manera en conciencia no te ensucia, porque no elegiste tú, no fuiste responsable de lo que va a suceder. Entonces, sin embargo, muchos hermanos participan y esta idea de que casi la iglesia toma partido por una de las opciones, y todavía sin tener la información, todavía sin poder conversar, sin poder charlar de alguna manera para poder pensar, porque eso es lo que algunos tienen miedo, pensar y desarrollar ideas, porque puede ser que uno esté equivocado y haya que cambiar la opción o tener básicamente una respuesta clara acerca de estas cuestiones. Entonces, nuestra idea era plantear estos temas a los que nos están siguiendo. Yo no sé cuánto tenemos, no tengo la visión de cómo vamos, si tenemos audiencia o no. Todos durmiendo ya capaz hasta ahora, porque igual Sí. hablar de jurídica. Sí, no, pero muy interesante. O sea, yo al menos la manera como lo explicaste, a mí me quedó muy claro. Pero el objetivo de esto es abrir el tema. Claro. No se cierra aquí. O sea, el tema, la invitación es hermano, hermana, estudie estos temas, infórmese. Bueno, quedan 4 días, pero esto se va a desarrollar. Va a ser el tema de estos, si que se llega a aprobar, va a ser el tema de estos 2 años, o este año es el tema que hoy día tenemos, y es necesario de alguna manera estar informado, incluso para orar correctamente, porque ¿cómo oramos? Porque quienes dicen no participar, la iglesia debe orar, ya, ¿cómo oro? ¿Qué le digo al Señor? O sea, qué importante orar correctamente y decir, Señor, pasa esto, otro. Ponernos de acuerdo en oración en algunas cosas importantes. Entonces, esa es la invitación, mis hermanos. Yo te agradezco, Pablo, por haberte dado el tiempo. No sé si quieres
cerrar con algo. Ay, es que mira, quedan muchas cosas que se pudieran conversar sobre este tema, porque es un tema, creo, interesante, que tiene que ver con la esencia de lo que como nación hacemos y cómo en realidad decidimos y qué tan representativas son las decisiones que la nación puede tomar o no tomar. Yo digo, eso mismo que hablabas tú, por ejemplo, está bien, se habla de un foro, por ejemplo, de San Pablo, qué sé yo, pero no sé si es que se pone el mismo ojo, por ejemplo, cuando Bachelet daba a los pibes, por ejemplo, un crédito y tienen esta interferencia entre el mundo privado y el mundo político. ¿Qué es lo que decimos? Cuando las arenas públicas son cooptadas por fuerzas, ¿cierto? Ya sea privadas, particulares, cuando todos los partidos son financiados por las mismas personas, esas reglas yo creo que tienen que preocuparnos. Mm. Obviamente la preocupación más jurídica, capaz, por cómo yo pienso, razono, pero es busquemos que las reglas que tengamos sean lo más representativas de las personas y que mantengan esta estabilidad democrática e institucional, que es importante, pero es importante tanto en cuanto es legitimado y entendido por las personas que participan de la nación. Entonces, yo creo que en aspectos simbólicos, este puede ser un buen mecanismo para el cual buscamos realmente llegar a esos grandes consensos que quizás hasta ahora no han ocurrido. Solamente como para la gente que tenga las dudas por el tema que yo digo que el 2005 no es, y es como bien concreto, así, el 2005 fueron actualizaciones que le servían mucho a Chile y le importaban mucho por esa entrada en la OSD, y se eliminaron cuestiones que eran radicalmente ordinarias, Kuma y Flight que teníamos ahí, o sea, todavía teníamos senadores designados, teníamos un mandato presidencial súper largo que provocaba, por ser tan largo, tiempos de interferencia, de mayor influencia, teníamos un sistema de reemplazo parlamentario, onda, si un parlamentario no podía seguir ejerciendo su cargo, el que lo eligiera su partido político, no la segunda Ah, lista, sí. caleta de reglas de ese estilo, que obviamente era necesario cambiar. El COSENA, el Consejo de Seguridad Nacional, ellos tenían la autoridad para decidir si es que un comandante en jefe renunciaba o no. O sea, se elevaban como un cuarto poder, así como de facto, ¿no? Porque sí, y pasó, de hecho, no recuerdo el año, Stange creo que era el nombre del comandante en jefe de Carabineros, que dijo, yo no voy a renunciar. El presidente le estaba pidiendo que renuncie y él dijo que no. Entonces, ese tipo de conflictos democráticos son complejos y obviamente ya no los tenemos gracias a las modificaciones del 2005, pero en lo que es neurálgico, que es el modelo económico que sí establece esta constitución, no hay un cambio. Entonces la pregunta importante sería, bueno, ¿será que necesitamos tener una constitución pétrea, que sea dura, en el sentido que sea difícil de cambiar, que tenga además no solo las reglas fundamentales que todos entendemos, sino además un modelo económico que haga obligatorio que cada uno de los partidos juegue, pero bajo estas reglas lógicas? Yo creo que eso sí, en general, es una regla un poco contraintuitiva. Lo natural sería que si la gente elige, ¿cierto?, como representante a Sebastián Piñera, que él pueda llevar a cabo una agenda de su sector político, porque es lo que elegimos como nación, ¿cierto? Y que no esté obligado a ceñirse a un marco político, ¿sí? En el sentido de gobierno. Obviamente en el Claro. marco estatal sigan las mismas reglas, la misma dureza, la falta de interferencia, perfectamente, pero que el gobierno tenga esta facultad también de representar realmente a las personas. Y yo creo que eso obviamente la clase política que tenemos no ha ayudado en absoluto, pero tampoco ha ayudado necesariamente también nuestra pasividad como iglesia. Si realmente amamos y queremos el bien de nuestra ciudad, oremos por los elementos que realmente importan, no solo porque gane una tipología que a mí me interesa, sino porque el resultado de estos tiempos sea verdadera reconciliación, paz y justicia, porque creo que es un elemento necesario en todos los ámbitos en los que estamos. Yo como abogado tengo la experiencia de ver de primera mano las dificultades que la gente tiene en el acceso a la justicia, una cuestión que es súper importante en los salmos, en la Biblia, en un montón de aspectos, y que quizás nadie sabe, nadie se mete, y así podríamos seguir quizás toda la noche. Entonces, que Mm. nuestra oración en concreto no solo sea para asegurar un bienestar de la iglesia, porque la iglesia no necesita eso. La Mm. iglesia tiene origen y destino divino, y el Señor la sostiene con el poder de su palabra y no con el esfuerzo humano. Entonces, que nuestra oración sea por unirnos a la intención de Jesús y poder colaborar en todos los elementos que importan en la vida del ser humano en toda su expresión. Eso sería, y muchas gracias por... Uy, me pegué re fuerte con el audífono, ¿verdad? Gracias por la invitación y estamos disponibles ahí para cuando necesiten, chiquillos. No, gracias a ti por compartirnos esta información que es relevante y que, como ya dije, no se cierra acá, se abre para en todos los hogares puedan tratar estos temas, que nos capacitemos un poco en
estas líderes que son importantes y que son básicamente la temática que vamos a tener durante este año, al menos en nuestro país. Josía, podríamos, antes de ir terminando nuestra sección de recomendaciones, nos falta aquí todavía no tenemos La presupuesto para cortina. generar. Oye, yo me salgo en este punto, siguen ustedes, ¿cierto? No lo Eh, sé. Si es que no tuvieses algo que recomendar. no, no, Ya dale, mira. Eh, ¿Improvisa alguna recomendación? Sí, parto Estamos en yo. vivo, como lo hacemos Sí, la mayoría de las veces. a propósito de Constitución, no. Hay un libro que hace poco me regalaron, o lo compré, ya no me acuerdo. Parece que lo compré. Sí, lo compré. Es un libro que se llama Mi hija me llama papi. Este libro es de Robert, no me sé pronunciar bien el apellido, pero es un hermano que yo ubicaba hace tiempo porque se casó con una escritora cristiana, Nancy Lee DeMoss. Eh, y él, la verdad que tiene hartos libros, ha escrito mucho. Y este hermano escribe este libro que es un libro revisado ya porque tenía una edición anterior, en la segunda edición. El concepto lo digo de esta forma. Él decía en el libro, en sus primeras páginas, es que cuando uno tiene una construcción, uno tiene que tener los planos. Y no solo los planos, sino que te ayuda mucho cuando tú ves la imagen objetivo, la imagen final. Entonces, él propone que cuando nosotros veamos, en este caso, el tener una hija, mujer, veamos el plano y la imagen que queremos final. ¿Cuál es la imagen que queremos final? Entonces, él escribe este libro pensando en eso, en cómo actuamos como padres, pero qué bueno sería tener la hija que queremos y que nos esforcemos todos por hacer esto. Y hace consejo acerca de cómo criar una hija porque no es, uno es hombre, entonces no la puede criar como hombre. Y una hija tiene las complejidades de una mujer, Qué tierno. que es distinto para nosotros. Entonces, la imagen ya lo dice todo. O sea, no lo dice todo, pero es una buena imagen. Claro. Así que lo recomiendo para los padres que crían hijas. Mi hija me llama papi, de Robert Gulgemuth. Para, oye, yo sí me salgo con los tarros y puedo dar una buena recomendación. Yo, claro, dice que es buena porque obviamente me gusta, pero porque también fue bien premiada, etcétera, etcétera. Es una película de este director, esta es la escena, ¿cierto? Se llama Una vida escondida, A Hidden Life, ahí está el nombre, de Terrence Malick. Terrence Malick es cristiano y tiene justamente películas muy conceptuales, pero en cine es por lo menos una pieza visual muy exquisita, pero además el concepto de la resistencia es de justamente un matrimonio en el contexto de la Alemania nazi. Entonces resulta ser políticamente muy entretenida eh, desde el punto de vista de la reflexión que uno tiene que realizar. No es cristiana al punto de decir como, no es cristiana en el sentido de hacer proselitismo, sino en el sentido de la reflexión que Terrence Malick ofrece. Así que Una vida oculta del 2019, Terrence Malick Ah, es 100% nuevita. vale la pena totalmente, sí o sí. Ya. Maravilloso. Una vida. Una vida escondida. Ya la vamos a buscar y la vamos a publicar en nuestro chat cuando Ah, la verdad. podamos. ¿Sí? Sí, esta serie también la queremos subir a... O sea, esta serie de conversaciones las queremos subir a Instagram, así que atentos también ahí cuando por fin podamos subirlas. Y yo quería leer un libro que justamente estaba hoy día recordándolo porque lo he leído como 4 veces en todo lo que va del año, que es Líderes y Siervos de John White. Eh, un buen libro, no solo para los que tienen algún liderazgo, pero que toma el modelo de Nehemías como un líder muy centrado, como una persona que no andaba en las nubes divagando, sino que alguien muy sabio también, con espacios de oración muy puntuales, muy organizado en todas las decisiones que tomaba. Es un libro muy cortito, un libro de bolsillo, que seguramente lo van a encontrar por ahí. Yo no lo tengo, o sea, lo tengo, está en la biblioteca del GU, por eso lo tengo en mi casa, pero no tengo la copia personal. Pero es un libro bien recomendado. Es muy cortito y seguramente van a adquirir mucha sabiduría. Y no necesariamente que seamos líderes, pero en la iglesia ni nada, pero en algún momento, cierto, vamos a tener que enfrentar alguna situación donde... Necesitamos liderar nuestras vidas.
qué buena Sí. cuña para esa recomendación. Y creo que, mira, yo cuando hablé con Pablo le prometí 1 hora de conversación, simplemente y ya creo que nos pasamos por muchos minutos, pero creo que valió la pena. Es una conversación muy interesante la que hemos tenido hoy día. Creo que es importante siempre hablar de estas temáticas. Eh, Ahí ya dejaron la película en los comentarios. Qué Sí, rápidos son nuestros... sí, Juanito. Gracias, Juanito. Ya nos buscó y está en YouTube. Buena. Maravilloso. Así que una vez más, gracias Pablo. No sé si tienes palabras finales para todos los que puedan ver también, ahora los que están viendo y a la posteridad también van a ver la repetición. A toda la posteridad simplemente no darle gracias a ustedes chiquillos por la invitación, a los que se quedaron y escucharon, y si es que obviamente hay alguna pregunta, quizás que quieran alguno enviar por mensaje o que puede pedirle el número a Josías y ahí podemos ayudar también a aclarar sus dudas y temores. Yo simplemente invitarlos a eso. Libertad de conciencia significa en concreto votar pero libre de prejuicios, de miedos, de temores. Así que hay cuestiones y hechos concretos que tienen la entidad de provocar y quieren provocar mucho temor, pero Mm. en general no hemos sido llamados a una vida de temor, sino de amor, ¿cierto? Poder y dominio propio. Entonces, sobre todo dominio propio. Uf, esa última cuesta, pero que dominemos nuestra, nuestra vida en orden a poder aportar en lo que hacemos, incluso si hay otros que afirman lo contrario y bueno, así que eso, animarles nomás. No se juega la vida de la iglesia este domingo, ni tu espiritualidad, ni eres menos hijo de Dios. Y de Punta Arenas, un abrazo gigante, les queremos mucho y bueno, estamos acá. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo también ya me voy despidiendo de todos los que estuvieron con nosotros. No alcanzamos a leer, pero hubieron algunos mensajes que nos dejaron. Muchas gracias por vernos, por sintonizarnos cada miércoles. Esperamos ir avanzando con nuevas temáticas el próximo miércoles y con la ayuda del Señor también tener espacios para reflexionar en nuestra posición, en nuestra actividad de iglesia en tiempo de pandemia, que es como algo nuevo para nosotros, para todos nosotros. Entonces, ¿cómo lo haces tú, Pablo? Disculpa, ¿cómo lo están haciendo? ¿Ustedes están con cuarentena? Estamos en cuarentena total hace años acá, ha sido muy difícil, hemos tenido la cantidad de brotes yo creo que más alta del país, entonces estamos en cuarentena. Iglesia del Árbol, como digo, es transmisiones en vivo, tenemos ahí Ah, algunos espacios de compartir y escuchar, así que bueno, igual si nos quieren seguir, buena onda, nosotros también buena onda. sí, sí, por supuesto. Vamos a seguir ahora, vamos a dejar ahí los... ¿Tienes Instagram? Ahí vamos a compartir la antecedente de Pablo para que también compartan con él y ya que está con nosotros ahora se va a ser conocido en todos lados. Claro, sí. Sí. No quiero dejar pasar un comentario, el típico comentario que anda por ahí, Pablo ya sabe a cuál me refiero, que pareció a Camilo, no sé, el bigote. Quería solo No, decirlo nomás. En donde va Ah, Pablo siempre aparece ese comentario. Apareció muy arriba del... no conozco a Camilo, la verdad. así que está bien, esa es la actitud, yo tampoco, yo soy de otra generación, amigo. Parece muy mal comentario e innecesario. Un abrazo para todos los que estuvieron con nosotros. Qué agrado poder compartir con ustedes. Un Sí. Gracias, amigo. abrazo. Ah, quiero mandarle un saludo a mi esposa Jennifer, que está viendo el programa también. Le mando un besito junto a la Abby. Espero que le haya gustado el programa. Va dedicado a ella. Nada. Oye, yo también entonces, chica Grace, porque si no después me van a retar, cómo estamos mandando saludos, no, así que Grace que está al lado debe estar ahí enojado porque ya es tarde ya, pues. Sí, Claro que sí. sí, que nos disculpe Grace por habernos Perdón, Grace, por La Sí, broma, no. usurpar Está más bien. minutos de lo que planificamos. Yo estoy sí. libre de Oye, culpa, muchas así que no gracias. tengo a quién enviar saludos. A tu mamá, pues, José. A mi madre, que está por ahí, sí, muy atenta al programa. Me debe estar esperando Eso. abajo con un tecito. Ah, Ok. Chiquillo, un Ya. gusto. un gustazo. Nos vemos la Sí, próxima un semana, gustazo. Pablo. Nos Altamente despedimos agradecido. entonces a todos. Un abrazo, que tengan una gran semana y que Dios esté con Chile este fin de semana. Sobre todas las cosas, el Señor es quien gobierna en los cielos, su trono es estable, no será removido y los hombres bajo el sol se afanan y se llenan de ansiedad. Así que estemos tranquilos, como nos compartía Pablo. El Señor está con su iglesia hasta ahora, sus promesas son fieles. Un abrazo, que esté muy bien. Adiós. Nos despedimos.
Anoche se abrió la puerta de él, anoche se abrió la puerta de él y a mi corazón se vino la paz, a mi corazón se vino la paz. La cosa es que yo hoy puedo creer, la cosa es que yo hoy puedo creer